Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press. El desayuno informativo Madrid que te presentamos hoy en Europa Press llega a tus oídos gracias al patrocinio de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Fujitsu, Grant Thornton, Ibercaja, Meeting Place Castellano 81 y Valdecarros Madrid. La ponente protagonista de esta cita es la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert. Nuestra invitada ha sido presentada por Francisco Carrillo Rodríguez. Tras dicha presentación, escucharemos su exposición inicial en la tribuna informativa y a continuación charlará con la delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, Cristina de la Rica. Para la apertura del encuentro contamos con Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press. Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, ponente invitada de hoy, querida consejera, ¿me permites, querida Rocío? De verdad, en nombre propio de los patrocinadores Fujitsu, Grant Thornton y Ibercaja, Castellana, Meeting Place y Valdecarros, que son los que hacen posible este evento, te agradecemos de verdad que estés con nosotros esta mañana. Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, querida Ana. Consejera de Sanidad, querida Fátima. Consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano. Consejero de Digitalización, Miguel. Consejero de Educación y Universidades, Emilio. Está casi todo el gobierno. Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel. Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge. Presidente del Pleno del Ayuntamiento, querido Borja. Portavoces del Grupo Popular en el Ayuntamiento y en la Asamblea. Rectores de la Complutense, de la Politécnica, presidente de CEIM. Parlamentarios de la Asamblea, numerosos, también concejales del Ayuntamiento de Madrid, autoridades, muchas queridas amigas y queridos amigos, y de verdad bienvenidos a los desayunos Madrid de Europa Press. Y nuevamente, querida Rocío, tú eres la protagonista. Me hubiera gustado mucho presentarte yo, la verdad. ¿Por qué no decirlo? Yo soy una persona sincera, pero es Francisco Carrillo Rodríguez, una auténtica institución como catedrático de Economía Aplicada de nuestra universidad, la Complutense, quien lo va a hacer. Por tanto, invito a don Francisco Carrillo que ocupe la tribuna. Querido don Francisco, la tribuna es tuya. Pues muy buenos días a todos. Es para mí una gran satisfacción estar hoy con ustedes y para realizar la muy agradable actividad de presentar a Rocío Albert. Yo creo que todos conocen a Rocío por ser la consejera de Economía de la Comunidad. Algunos la conocerán también por su obra académica o por el papel que ha desempeñado en otros puestos relevantes en la Comunidad de Madrid. Pero creo que ninguno de ustedes ha tenido la suerte que he tenido yo de haberla tratado durante tantos años, desde que era muy joven. Sigue siendo joven para mí, claramente, aunque un poquito menos, pero joven, por lo que ahora les diré, y haber seguido su brillante carrera profesional y haber colaborado con ella en muchas actividades a lo largo de todo este tiempo. Desde que acabó sus estudios de licenciatura, Rocío mostró gran interés por ampliar sus conocimientos en economía y ciencias sociales y seguir una carrera académica. El año 95 tuve ocasión de darle una beca para cursar el Máster Europeo en Análisis Económico del Derecho, que por entonces dirigía yo en España. Y con esta beca pasó un año estudiando en Alemania, en la Universidad de Hamburgo en concreto. Y a su reingreso se incorporó ya como profesora a la Universidad Complutense de Madrid. Unos años más tarde completó sus estudios de doctorado con una excelente tesis sobre análisis económico de la discriminación por razón de sexo, impartió clases de economía en diversos centros universitarios y un aspecto importante. Su trabajo académico tuvo desde el primer momento proyección internacional. El mundo universitario es internacional y no tiene sentido hoy encerrarse en las fronteras del país. Entonces, juntos, Rocío y yo hemos asistido a numerosos congresos de la Asociación Europea de Análisis Económico del Derecho
y Rocío ha sido una pieza básica en la puesta en marcha, en la organización del seminario sobre esta disciplina que a lo largo de casi 20 años hemos organizado en la Universidad de Harvard con el Olin Center for Law and Economics. Son solo 2 ejemplos destacados de esta actividad. En su extenso currículum aparecen numerosas publicaciones sobre temas de economía, centrados en especial en la regulación y en la intervención pública de las actividades económicas. Voy a mencionar solo uno. Rocío desempeñó un papel fundamental desde el primer momento en la elaboración del Índice de Libertad Económica de las Comunidades Autónomas, cuya primera edición vio la luz el año 2008 y ha sido reelaborado y publicado desde entonces en 4 ocasiones más, la última el pasado año 2023. Pero su currículum también es un currículum de gestora en la Comunidad de Madrid, siempre en los campos que constituyen su vocación, la economía y la educación. Así, ha sido secretaria general del Consejo Económico y Social, directora general de universidades, viceconsejera de Economía e Innovación, viceconsejera de Política Educativa y, finalmente, consejera de Economía y Hacienda y Empleo desde la formación del actual Gobierno. Y permítame insistir en un punto que es importante. Un hecho que acabo de mencionar. Rocío Albert ha realizado y ha simultaneado en muchos momentos una carrera académica y una carrera en la administración pública y en la política. Y les aseguro que esto no es fácil. Conozco académicos brillantes que no han podido triunfar como gestores y, desde luego, es difícil que quienes tienen responsabilidades importantes en el mundo de la política y de la administración puedan realizar actividades académicas de alto nivel. Pues bien, Rocío es una de las pocas personas que conozco que ha hecho muy bien las 2 cosas. ¿Cómo lo ha conseguido? Ella lo sabrá, sin duda, pero permítame una cosa, yo creo que se trata de una combinación de 2 de las virtudes que la caracterizan: inteligencia y capacidad de trabajo. Solo un ejemplo reciente de esta capacidad y de poder coordinar la gestión con la reflexión y el análisis en el campo de la economía, teniendo ya cargos destacados en la Administración. Hace menos de 2 años, el año 2022, preparamos juntos un estudio sobre la reforma de las normas que regulan la sostenibilidad fiscal en la Unión Monetaria Europea, que fue publicado en Bruselas en unos momentos en los que el tema era ampliamente discutido en la capital europea. En otras palabras, cuando nuestra consejera habla de reglas fiscales, sabe lo que dice. Como antes he señalado, Rocío pasó a desempeñar hace unos meses un cargo de especial relevancia en la Comunidad de Madrid, ya que es consejera no solo de Economía, sino también de Hacienda y Empleo, áreas que hace unos años eran competencia de consejerías diferentes. Todos sabemos que la economía española se enfrenta hoy a serios problemas y cabe plantear serias dudas con respecto a la eficiencia de muchas de las políticas que está aplicando en la actualidad el Gobierno nacional. En este ambiente complejo, enrarecido, tal vez sería mejor la palabra, la evolución económica de la Comunidad de Madrid es muy importante, no solo para quienes en ella residimos y trabajamos, sino también para el conjunto del país, ya que se trata de la región más próspera y dinámica de España. Creo que en una situación como esta tenemos la suerte de tener como consejera a Rocío Albert. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a Asís Martín de Caviedes por la organización de este desayuno como presidente de Europa Press. La verdad es que es un honor lo que me has dicho, que te hubiera encantado presentarme. Así es que ya tengo tercer presentador, porque he tenido en los 2 desayunos que he tenido a mis 2 grandes maestros, a los que hoy saludo aquí. Está el presidente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, querido Enrique, que toda la vida ha sido mi maestro profesional, y querido Paco, gracias por esas palabras, que tú has sido mi maestro académico
mi todo, ¿no? Mi faro y mi guía, y siempre lo he dicho y le considero como un hermano mayor, un padre, un todo. Y un compañero de viaje, hemos viajado mucho juntos, hemos hecho mucha vida académica, pero también lo hemos pasado muy bien, las cosas como son. También quiero saludar, por supuesto, a Cristina de la Rica, que hoy me hará las preguntas difíciles, pero que espero resolver con solvencia, a Miguel Garrido, presidente de CEIMI, también buen amigo de toda la vida. La verdad es que, en realidad, esto es un desayuno de amigos, no debería estar nerviosa porque todo lo que veo aquí son caras amigas. A mis dos magníficos rectores que conozco bien, a Joaquín, mi rector de mi casa mater, que es la Universidad Complutense, pero a Guillermo, que a lo largo de los años, el excelentísimo rector de la Universidad Politécnica, nos hemos hecho grandes amigos y nos une hoy, aparte del interés por la academia, el interés y la amistad, ¿no? A todos los consejeros del Gobierno regional, lo decía antes cuando estábamos al principio, y además lo decía, no sé cuánto durará, pero la verdad es que nos llevamos estupendamente, estamos muy bien coordinados y a pesar de que dicen que soy roñosa y que no estoy todo el día diciendo no, antes de que me comience la pregunta, creo que formamos un buen equipo y que estamos todos al servicio de una magnífica presidenta. Por supuesto, también saludar a Carlos Díaz Pache, portavoz de la Asamblea, también a Borja Fanjul, el presidente del Ayuntamiento, del Pleno del Ayuntamiento, a los patrocinadores, sin los cuales estas cuestiones nunca tendrían lugar. Para mí son importantísimos. A la Fundación Universitaria San Pablo CEU, a Fujitsu, a Grant Thornton, a Ibercaja, a Valdecarros, a los alcaldes, que algunos nos acompañan y que también son grandes amigos, a las autoridades, a todos los diputados que hoy están aquí, a las empresas y también a mi equipo que todos los días está trabajando codo con codo para que todo pueda salir adelante y que son una parte fundamental del trabajo diario. Bueno, intentaré, se lo decía ayer al presidente de la Asamblea, Enrique, no ser muy rollo, pero claro, cuando uno tiene tantas cosas que decir, pues dice, ¿qué quito? Si veo que realmente ustedes ponen cara de muy aburridos, pues intentaré quitar cosas que vea que no interesan y pasar a lo siguiente. Pero lo cierto es que Madrid está viviendo un momento tan emocionante, está probablemente en el mejor de su historia, que la verdad es que es muy difícil decidir qué no decir. Cada día más personas nos visitan y cada día más personas eligen nuestra región para vivir. De hecho, es muy común decirte, ¿vives en Madrid? ¡Qué suerte! O a aquellos que están fuera de Madrid te dicen, ¿cuánto lo echo de menos? O cuando cada vez que tenemos reuniones por posibles expansiones de empresas que quieren venir a Madrid, dicen, después de mucho meditarlo y de hacer muchos análisis, creo que vamos a instalarnos en Madrid. O sea, que es que en realidad Madrid es una situación que, como indica la propia el Economist hace varias semanas, Madrid es booming, Madrid está en auge. Y es verdad, es que estamos imparables. Probablemente sea la combinación de muchas cosas, no sea una única razón. Pero si hay algo que realmente caracteriza esa situación en la que está Madrid es nuestro estilo y nuestra forma de vivir. Vivir a la madrileña, que nos hace singulares y convierte a nuestra región en única. Y es que es verdad que seguimos teniendo esa singularidad. En una misma esquina te encuentras a una tasca y al mismo tiempo te encuentras un hotel de lo más moderno. Pero es que cuando te montas en el metro, entras en la ciudad y de repente sales en una zona mucho más de campo. Tenemos cada vez más niños en la región, a pesar del invierno demográfico que estamos sufriendo. Y afortunadamente también tenemos una de las tasas de longevidad más elevadas de todo el mundo. La verdad es que hay tantas y tantas cosas que están ocurriendo en Madrid que Madrid se ha convertido en la región que dice siempre nuestra presidenta de los contrastes. Aquí caben todos los acentos. Aquí todo el mundo, como ella misma dice, es madrileño desde el primer día. Es madrileño el que es de Cataluña, el de Baleares, el de Portugal, el de Argentina, el de Chile. Todos desde el principio y cada vez oímos más acentos y más esa pluralidad que nos llena tanto y esa diversidad que nos da mucha riqueza. Pero si tuviera que decir solo una cosa de Madrid como consejera de Economía, Hacienda y Empleo, es que en Madrid defendemos la riqueza.
la creación de la riqueza. Y lo hacemos sin ningún tapujo ni pudor. Y a quienes la crean, que al fin y al cabo, ¿quiénes son? Y lo tenemos todos claros, los autónomos y los empresarios. Y aquí me gustaría detenerme porque creo que no es fruto de la casualidad, es el resultado de las políticas liberales que se llevan aplicando durante más de 2 décadas y que lleva disfrutando en nuestra región y que hoy nos ha puesto en el tablero internacional. Por supuesto, Madrid compite con el resto de las regiones o coopera con el resto de las regiones de España, pero nosotros ya estamos en el tablero internacional, compitiendo con Berlín, con Ámsterdam, con Milán y un largo etcétera. Nuestras políticas se basan en principios rectores claros, son muy sencillos, no tienen misterio, pero hay que mantenerlas y hay que defenderlas. La seguridad jurídica, el control del gasto público y de la deuda, la colaboración público-privada, la baja fiscalidad y la apertura de Madrid al resto de España y al resto del mundo. Puede que le parezcan fórmulas marcianas al gobierno de Sánchez, porque nosotros ante el desánimo lo que aplicamos es el optimismo, la esperanza, las ganas. Nuestras fórmulas no son mágicas, podría decir que en Madrid ocurre algo diferente de lo que ocurre en otros sitios del mundo, no, ni secretas. Y eso quizás es lo que más tiene desorientado a la Moncloa, porque son fórmulas muy sencillas que no sabemos por qué no copian. En la Comunidad de Madrid somos alegres, somos transparentes, trabajadores leales y sobre todo somos valientes cuando tenemos que defender los principios constitucionales. Para defender a nuestra nación, una nación por la que lleva peleando mucha gente mucho tiempo durante muchos años y por tanto no podemos ser menos que ellos. En Madrid disfrutamos de horas de sol, como me encantan los números, disfrutamos de casi 3.000 horas de sol y al mismo tiempo hemos hecho tan buena gestión del agua que tenemos nuestros pantanos, que todos los días nos da la información nuestro consejero de Medio Ambiente, al 80%. Y es que Madrid está llena de vida, no se apaga. No duerme ni decide cuándo se cierra porque lo digan en un despacho. Es que no es así. Madrid, si no es libre, no lo es. Y permítanme que les dé algunos datos que hoy tengo la posibilidad de compartir con ustedes sobre los datos de contabilidad trimestral que hoy nos tocaría presentar si no estuviera aquí en este desayuno y que corresponden al último trimestre del 2023 y que ya nos permiten hacer una evolución de todo el 23. La Comunidad de Madrid en el último trimestre ha crecido 0,9. 3 décimas más que el conjunto de España. Y si lo miramos en términos interanuales, ha crecido un 2,2, 2 décimas más que la media de España. Pero lo que es más importante, cuando ya vemos todos los datos del 2023, pues es que estamos en un crecimiento, a pesar de las circunstancias, cercano al 3%, concretamente el 2,9%. Es decir, que nuestra región es una región, como os digo, que está en auge, creciendo 4 décimas más que la economía española. Y lo que más nos satisface, lo hace en todos los sectores económicos. No lo hace en todos con la misma intensidad, pero lo hace en todos. Ha crecido en la industria un 3,4%, ha crecido en la agricultura un 1%. Nuestro sector agrícola es pequeñito, es menos importante, pero estamos con ellos y los defendemos hasta el final. Ha crecido también el sector servicios, como no podía ser de otra manera, un 2,7%, y también el sector de la construcción, lo cual nos pone al consejero de Transportes y Vivienda una cierta tranquilidad porque sabemos que se están haciendo ese crecimiento de la oferta del que tanto hablamos, que para resolver el problema de la vivienda lo que necesitamos es que crezca la oferta, no que controlen los precios. Y desde el punto de vista de la demanda, pues ha crecido tanto la demanda interna como la externa. Y además lo que más nos gusta, ha crecido el gasto en consumo final, pero más importante aún, ha crecido el gasto en inversión. El gasto en la inversión es lo que nos dice que va a seguir creciendo, concretamente un 2,3%. Y es que en 2023 la Comunidad de Madrid creció en una infinidad de valores. No voy a decir todos ellos, pero sí algunos. Lideró la creación de empresas. Se han creado en 2023 más de 26.600 empresas, una de cada 4 nacional. Esto significa que al día se crean 68 empresas en Madrid. Además, en empleo también nos va extremadamente bien. La afiliación media a la Seguridad Social del año 2023 superó los 3.600.000 y pico efectivos. Se crearon el 25% de los nuevos efectivos. Sin embargo, nuestra población supone un 14%, es decir, estamos creando mucho más empleo de la población que somos, lo cual da muestras de nuestro dinamismo. En definitiva,
Todos estos datos con lo que quiero demostrar es que ponen de manifiesto la fortaleza y el dinamismo de la economía española, hecho fundamental no solo para nuestra región, para nuestro país. Nosotros formamos parte de un país y es que 1 de cada 5 euros se crean en Madrid. Es que tenemos un 20% del PIB casi, porque es concretamente un 19,6% del PIB de toda España. Y esto es muy importante porque sabemos que si Madrid crece, España seguirá creciendo. Y además nos dan unas previsiones de crecimiento halagüeñas, teniendo en cuenta la desaceleración económica que se está produciendo, que están entre un 1,6 y un 2,4. Nosotros no hacemos predicciones, nos fiamos de los organismos que están especializados en ellos y decimos que en media vamos a crecer un 1,8, que luego es conservadora, que luego crecemos un 2 o un 2 y pico, pues mejor todavía. Ahora bien, tampoco sería bueno hacerse trampas al solitario y decir esto está todo fantástico, somos conscientes de que estamos en un proceso de desaceleración generalizada y que si bien es verdad que las expectativas han mejorado con respecto a lo que se esperaba el año pasado, la reducción de tipos no llega a producirse del todo. Debemos recordar que el precio del dinero se ha incrementado para hacer frente a la inflación, una inflación que superó o que llegó a los 2 dígitos en ambos lados del continente y que además la inflación parece que se reduce, pero no acaba de desaparecer. La reducción es más lenta de lo que pensábamos. ¿Qué hace Sánchez para resistir ante este panorama? Pues todo lo contrario de lo que explicaríamos nosotros en economía. Nos endeuda más, nos lleva a cabo una presión fiscal brutal, altos costes que no favorecen para nada el incremento de la productividad, inflación, inseguridad jurídica y, sobre todo, inestabilidad de un gobierno que no habíamos visto en mucho tiempo. A las empresas y a los autónomos, si les preguntas qué es lo que más les preocupa, es la incertidumbre. Y entre la incertidumbre que tenemos y la inseguridad de este gobierno, lo único que podemos hacer es preocuparnos. Ellos, sin embargo, es una permanente patada hacia adelante, una huida hacia adelante, a costa de quien sea y de lo que sea, para mantenerse en el poder. Pero no se preocupen, nosotros somos diferentes, vivimos un momento único y no lo queremos desaprovechar ni podemos. Trabajamos para facilitarle la vida al ciudadano y a las empresas. Defendemos la libertad de empresa, la seguridad jurídica y estamos comprometidos con las cosas bien hechas. De hecho, Fitch nos comunicó hace 2 semanas que de nuevo, tras 5 incrementos de nuestro rating crediticio, nos ha vuelto a colocar en una nueva situación. De hecho, somos la única región que no es de régimen especial, que tenemos la misma situación crediticia o rating crediticio que tiene el Gobierno de España. Y no podemos tener más, no lo permiten las normas. Y todo ello, lo que es muy importante, con una deuda que es la más baja de todas las regiones de régimen común. Y así nos vamos a seguir manteniendo, con la deuda más baja, porque pensamos que mantener la deuda baja es lo que nos garantiza la eficiencia y la solidez para que los mercados confíen en nosotros. También considero que haber hecho las cosas bien es haber presentado los presupuestos desde 2024 en un tiempo récord desde que se formó el Gobierno. Presentamos unos presupuestos que trataban de reflejar todos los proyectos y políticas que tenía todo nuestro Consejo de Gobierno y que fueron unos presupuestos que fueron únicos, con 27.558 millones de euros, unos presupuestos que crecían un 19,6% respecto a los últimos aprobados en el 2022. Y lo más importante, lo hicimos con un endeudamiento cero. Nuestro déficit es cero. Y esto lo cuento porque no es baladí. Por un lado, porque, como hablaba antes mi maestro, el profesor Cabrillo, pues estamos en una situación en la que hemos tenido que volver a las reglas fiscales y aunque todavía no están muy claras cuáles van a ser las nuevas, las antiguas ya nos dicen que tenemos que controlar todo lo que son los temas de estabilidad de déficit y de la deuda. Y la propia IREF, que es un organismo independiente y que nadie dudará de su credibilidad, dice que España se tiene que ajustar anualmente un 0,64% del PIB. Y esto veremos cómo se reparte a las distintas comunidades autónomas y a las distintas entidades locales, máxime cuando en un contexto que vemos que no a todos nos tratan igual, con lo cual hay que estar ojo a visor. Y por otro lado, quería decirlo porque la vicepresidenta primera, la ministra Montero, se ha empeñado en decir, probablemente en su idea de sacar unos presupuestos que eran importantísimos, aunque ya no lo sean, que Madrid, que el PP en el Senado no había aprobado la senda de déficit, habíamos perdido 300 millones. Eso no es cierto.
No es cierto porque nuestro déficit, como acabo de comentar, era 0. Con lo cual no hemos perdido esos 300 millones, hemos perdido la capacidad de endeudamiento, cosa que no pensábamos hacer. Total, para que al final haya habido un cambio de guión de última hora y hayan dicho que donde digo, aquello que era importantísimo, no había cosa más importante que aprobar los presupuestos porque era lo que marcaba una legislatura, ahora han dicho que no, que como los que mandan han decidido convocar elecciones, ya no hay presupuestos y, por tanto, es mucho mejor porque van a preparar los presupuestos del 2025 con mucho tiempo. Esto es típico de los cambios de opinión, que aquí nadie miente, solo cambia de opinión. Y con estos presupuestos, que sí que son los nuestros y que sí que se aprobaron en tiempo y forma el 22 de diciembre, pues hemos querido llevar a cabo grandes proyectos. No los puedo relatar todos, es imposible, pero sí al menos hacer referencia a algunos de mi competencia. Tratamos de conseguir a lo largo de toda la legislatura el pleno empleo y ayudándonos en la digitalización. Lejos de conformarnos con tener las tasas de paro más bajas de los últimos 15 años, estamos con un 9,7% y con una tasa de actividad de las más elevadas, un 63,3%, somos ambiciosos y tenemos que conseguir el pleno empleo y tenemos que conseguir reducir la tasa de empleo de los jóvenes. No puede ser que las empresas vengan a vernos y nos digan que nos falta talento, que les falta talento y al mismo tiempo tener una tasa de desempleo juvenil. Y en Madrid es que, aunque sea una frase manida, pensamos que no hay mejor política social que el empleo y por ello vamos a impulsar el acceso de las personas y especialmente de los jóvenes. Somos conscientes del valor intrínseco de la formación y el talento como pilares fundamentales para potenciar la empleabilidad. En este sentido, quiero hacer referencia a los 5 centros de referencia nacional especializados. Simplemente hago mención a ellos porque nos hemos dado cuenta que cuando uno se especializa es mucho más capaz de adaptarse al tipo de formación que tiene que dar a ese empleador conjuntamente con las empresas y con todas las unidades de formación, especialmente las universidades. Queremos estar mucho más cerca de lo que el mercado laboral está pidiendo. Y sin duda lo que yo llamo en mi legislatura la joya de la corona es el Plan de Empleo Joven, al que va a presentar en breve la presidenta, consta de 500 medidas y, de 500, ya me parecía mucho, de 50 medidas y 200 millones para el año 2024 y 2025. Esto es muy importante porque les vamos a hacer una formación casi a medida, es una formación personalizada en la que vamos a ir detallando qué es lo que las empresas necesitan, cuál es la formación que quieren y en función de eso irles dando esa formación para que la empleabilidad sea muy sencilla. En este sentido, señalo nuestro plan de formación digital. Es un plan de empleo digital con las grandes 4 empresas que se dedican a ello, SAP, Microsoft, Amazon y Oracle. Muy fácil porque además le dan la acreditación y lo que les dan son las competencias para dedicarse a tener las necesidades que nos están diciendo las empresas en todos los temas relacionados con las tecnologías y la profesionalización. Con ello vamos a formar a 9.000 jóvenes y hay un compromiso del 60% de empleabilidad. Si a eso sumamos todos los cursos de digitalización que lleva a cabo desde la Consejería de Digitalización y también de Educación, estamos convencidos que el desempleo de los jóvenes va a reducirse sustancialmente. También me gustaría señalarles que este camino de atención personalizada en nuestras oficinas de empleo ha permitido, por ejemplo, grandes avances en las oficinas de empleo. La gente ya no tiene que ir a las oficinas de empleo, a aquel lugar donde les corresponda por código postal. Puede ir a cualquier oficina de empleo. Es decir, que junto a la libertad de educación, de salud, etcétera, etcétera, hay libertad de elección de la oficina de empleo. E incluso ahora, lo que hemos conseguido este año es la cita previa, de tal manera que uno puede resolver muchas de sus cuestiones por teléfono. No quiere decir que no pueda acudir en vivo y allí a la agencia de empleo, pero sí que lo puede hacer desde su casa si sus condiciones no se lo permiten o si vive en una zona rural y no es necesaria. En definitiva, creemos en una administración que no intervenga, pero que sea capaz de incentivar y dar la mano a quien lo necesita, para que todos puedan llegar tan lejos como necesitan. Y en este sentido también queremos hablar del emprendimiento, porque creemos que es un faro de oportunidades para emprendedores y profesionales. Los emprendedores son aún más valientes que todos los demás,
porque salen de su zona de confort para ofrecer nuevas cosas y nuevas oportunidades a todos, que nos van a ser útiles a todos los ciudadanos. Y es que en Madrid, al igual que el resto, que está booming, está en auge, está floreciendo un ecosistema de startups y emprendimiento, desde empresas tecnológicas que nos facilitan nuevas formas de proceder hasta pequeños comercios que empiezan a producirse sus procesos de digitalización. La verdad es que pocas regiones en el mundo como Madrid tienen esa capacidad que les comentaba al principio, de combinar lo tradicional con lo más nuevo. Sabemos que los comienzos son complicados y por eso les damos ayudas, un 80% para cualquiera que quiera montar su empresa para los gastos de funcionamiento. Además, a ello hemos unido la tarifa cero para aquellos que empezaron en el 2023 y a eso sumamos no solo la tarifa cero, sino también la tarifa plana. Nuestros comercios siguen siendo una parte fundamental de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay que reconocerles que si es difícil montar una empresa, mantener un comercio a lo largo de los años es algo realmente digno de admiración. Y por eso, dentro de nuestro plan de comercio para la modernización, hemos dado preferencia a aquellas empresas o aquellos comercios que tenían más de 50 años, a lo que llamamos comercios con solera, y que este año les hemos promocionado y vamos a seguir haciéndolos aún con más recursos. Pero si hay algo que estamos seguros es que no hay nada que fastidie más al empresario y a las empresas, y siempre que vienen a verte te lo dicen, es el exceso de regulación y la burocracia. Por eso hemos establecido la ley de mercado abierto, la cual no es otra cosa tan sencilla como que cualquiera que quiera operar en Madrid y que ya tenga las licencias correspondientes en otra comunidad autónoma pueda hacerlo sin necesidad de necesitar nuevas licencias. Y les recuerdo que en el acuerdo que se ha firmado en Córdoba por todas las comunidades del PP se va a desarrollar esta ley de mercado abierto. Por fin vamos a funcionar como un mercado único y no como un mercado con 17 comunidades autónomas. Con esta, y además también lo que hemos hecho es quitar con nuestra línea de hiperregulación, quitar todas aquellas medidas que sobraban. Hemos modificado 250 medidas, se dice pronto, nos hemos tenido que reunir con las distintas consejerías y decir, oye, esto realmente no se puede hacer de forma más sencilla, y hemos modificado normas o trámites administrativos 250. Y hoy tengo el placer de anunciaros que hemos seguido trabajando en ello, nunca nos podemos quedar tranquilos, nuestra presidenta no nos lo permite, es la persona que más ganas y más fuerzas tiene de todo este gobierno, y hemos modificado 130 normas más. 130 normas más que ya hacen un total de 335 normas o trámites administrativos que se han simplificado. Por ponerles solo un ejemplo, son 130, los vamos a presentar en los siguientes días, pero para no extenderme, la modificación de la normativa de la valoración de la situación de dependencia y de atención temprana, reduciendo sus plazos y sus burocracias, para que el reconocimiento de tales situaciones pueda producirse antes. Muchas gracias, Ana, por haber hecho ese trabajo tan fantástico. Y dentro de estas labores, pues en nuestro lado, como ya sabéis, desde enero todas las tasas se pueden pagar por Bizum y los impuestos cedidos se pueden pagar a partir desde este pasado viernes a través de esta herramienta. Parece una tontería, pero son cosas que simplifican mucho la vida a las personas. A diferencia del gobierno de Sánchez, que le gusta todo lo contrario, fiscalidad confiscatoria y abusiva, un hundimiento de la actividad económica, propia de los gobiernos socialistas que poco entienden de la economía. Nosotros lo que tratamos es de producir la región con la economía fiscal más atractiva. Somos la única región sin impuestos propios, y no va a haber impuestos propios, con la presión fiscal más baja y competitiva de España. De hecho, en el tiempo que llevamos bajando los impuestos, esto es el trabajo de muchas personas y de muchos años, hemos conseguido ahorrar más de 68.000 millones de euros, lo cual supone 22.000 euros por cada contribuyente. Tenemos el IRPF más bajo de toda España, y ahora que ya se acerca la declaración de la renta y que nadie debe olvidar, les recuerdo que este año se aplica el medio punto del 2023. Tienen un medio punto todos los tramos para el 2020, para la declaración de la renta del 2023. Además, hemos deflactado por 2 años consecutivos. Fuimos la primera región y afortunadamente nos han seguido otros muchos. Hemos aplicado el año pasado 6 leyes con 20 bajadas de rebajas fiscales. Y por no extenderme mucho más, solo señalar las que hemos llevado a cabo con el plan que presentó la presidenta, con el plan de choque contra
para impulsar la vivienda durante los años 24 y 25. Hemos aplicado deducciones de IRPF de la parte autonómica, me refiero siempre a aquellas personas que tenían un diferencial de tipo variable debido a la subida de los tipos de intereses. Hemos aplicado una deducción de hasta 1.000 euros para las personas que tenían su casa, no la tenían en alquiler, para incentivarlos a que la tengan. Es cierto que no podemos luchar con la ley de la vivienda, y la ley de la vivienda es lo más desastroso, porque por muchas deducciones y desgravaciones que nosotros impongamos, mientras haya una ley como esta, que en la que favorece al inquiocupa o favorece al ocupa, es difícil que lo consigamos, pero que no se quede porque nosotros no pongamos todo lo que esté en nuestra mano. Y también porque sabemos que hay que fomentar los 178 municipios que no son la ciudad de Madrid, y hemos establecido deducciones fiscales también para aquellas personas que tengan ganas de irse a vivir a municipios de 2.500 habitantes. Tenemos 73 en la Comunidad de Madrid, no son pocos. Y además lo bueno es que en ellos te encuentran todos los servicios públicos. Hay ayudas para la venta, para el alquiler y también para la rehabilitación. Pero como somos una ciudad de contrastes y una región de contrastes, no solo nos importa la fiscalidad, el comercio, la actividad económica, sino que también nos importa mucho la industria. Yo siempre me vanaglorio de tener una región, la segunda región más industrial. A pesar de ser una región capital, tenemos como valor añadido bruto de la industria supone el 10,5, muy por encima de cualquier región capital, como puede ser Berlín o como puede ser París o cualquiera de ellas. Tenemos una región capital con una industria de alto valor añadido y además una industria que no deja de crecer a pesar de que en España no deja de disminuir. De hecho, seguimos aplicando nuestro plan de industria, este sí que es de 500 millones, del 20 al 25, hemos ya cumplido el 53%, lo tuvimos que adaptar por la pandemia y vamos a cumplirlo antes de que termine el 2025. De hecho, hemos sacado la semana pasada en Consejo de Gobierno una ayuda de 2 millones de euros para aquellas industrias que tienen entre 50 y 1.000 empleados para ayudarles en todos sus procesos productivos. Y es que Madrid dispone de un sector industrial de alto valor añadido con mucho talento, porque nos hemos dado cuenta que también las empresas lo que te preguntan son dos cosas. Una, si tienes muchas trabas, por favor, quítamelas. Ten una fiscalidad adecuada y, sobre todo, ¿dónde está el talento? Quieren el talento. Y el talento con las universidades públicas y las escuelas de negocio que tenemos, yo creo que no podemos estar en una situación mejor. El talento cada vez florece más en Madrid y lo único que tenemos que hacer es mostrárselo a las empresas. Por eso hemos potenciado desde Madrid Invest in Madrid, nuestra agencia internacional de atracción, que nos va como un cohete, la verdad, y en la que, aunque cualquier capital es bien recibido, hemos señalado una serie de sectores y de países estratégicos. Los sectores estratégicos son farmaindustria, biotecnología, la industria audiovisual, ahora que veo a mi consejero de Cultura, la industria de semiconductores, por la que estamos luchando tanto, la microelectrónica, la inteligencia, los centros de datos, que no tienen mejor lugar, y todas las cuestiones relacionadas con la logística y el transporte. Lo cierto es que en los últimos 9 meses, que son los últimos datos que tenemos, a Madrid han llegado más de 10.600 millones en inversiones extranjeras. Es decir, recibimos más de la mitad, concretamente el 56%. La verdad que podría seguir aquí horas y horas porque tenemos tantos proyectos que son inagotables, pero necesitaría mucho más tiempo y necesitaría poder contribuir con toda la gente que aquí me acompaña de Consejo de Gobierno, porque muchos de los proyectos son suyos. Pero ¿cómo no vamos a ilusionarnos? Me decían hoy, ¿cómo estás? Y decía yo, pues estoy feliz porque tenemos un Madrid próspero y ilusionante. Estamos en el mejor momento de Madrid y no nos lo podemos perder. Por ello, simplemente les acabo con una canción, un trocito, les animo a que se la lean entera, no voy a cantar, canto fatal, pero de Jorge Drexler, que para mí representa muy bien lo que es Madrid. Dice: ella es tan cariñosa y tan sentimental, te acogerá. Ella abre sus brazos a cualquiera y, aunque lo oculte, sigue siendo bipolar, tan madridista y a la vez tan colchonera. Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Muchas gracias, consejera, y bienvenida a los Desayunos Madrid. Hoy vamos a hablar de la economía madrileña, de la política fiscal y financiera, de la prórroga de los presupuestos generales y de cómo puede afectar a la región. Les recuerdo que nos pueden enviar cuestiones a preguntaseventos@europapress.es. Consejera, está siendo muy polémica esa denuncia de la Fiscalía contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por un presunto delito fiscal. Asociaciones, inspectores de Hacienda, la abogacía también están denunciando la filtración de datos fiscales. Usted, como consejera de Hacienda, ¿cómo ve este asunto? ¿Cree que va a tener recorrido judicial estas denuncias? Pues claro que creo que va a tener recorrido judicial porque si seguimos pensando que España es un Estado de Derecho, antes que nada está la privacidad y la protección de los derechos de cada uno de los individuos que tenemos que dar cuentas ante la Hacienda. Y entonces, por supuesto que a veces se producen discrepancias frente a lo que es la agencia tributaria, pero hasta que y durante estas discrepancias tienen que ser completamente privadas. No se puede jugar con la privacidad y el conocimiento de una persona individual que no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid y que se utiliza simplemente como una arma arrojadiza contra nuestra presidenta, porque lo que quiere el Gobierno de España es esparcir pues todo el ventilador para ver si tapan otras tramas, que ahí sí que hay una trama, porque es con dinero público, con con fondos europeos que nos van a poner la cara colorada la Unión Europea para temas en la que aparecen temas muy, muy vergonzosos, como son dinero, prostíbulos, mascarillas fake. Hoy leía que ella hizo destruir 7.000 y pico mascarillas sabiendo que no funcionaban. Pues eso sí que es una trama. Lo otro son asuntos particulares de cada individuo que deberían dejar a cada individuo que los resuelva con quien corresponde, que es con la agencia tributaria. Consejera, hoy nos ha anunciado que la economía madrileña creció un 2,9 en 2023, son 4 décimas más que la media nacional. Nos ha recordado hoy aquí que Madrid supone el 20% del PIB total y el Banco de España ha elevado la previsión del PIB nacional para este año al 1,9. Usted ha sido muy prudente, ha dicho que mantiene la previsión de crecimiento para la Comunidad de Madrid este año en el 1,8, pero aún así tiene datos para vislumbrar cómo va a cerrar este primer trimestre del año. Pues la verdad es que nosotros prevemos este primer trimestre del año, de nuevo por los indicadores que vamos teniendo, va a ser superior. Nosotros cuando decíamos que cogíamos esa horquilla entre el 1,6 y el 2,4 eran con las previsiones que se habían hecho para elaborar el presupuesto, pero claro, cuando van actualizando nos dicen que la situación afortunadamente es mejor, por lo tanto probablemente el crecimiento va a ser muy superior al 1,8, pero preferimos ser cautos. De hecho, el otro día estaba con el gobernador del Banco de España y le explicaba que si me podía dar una explicación de por qué se había producido ese incremento hasta el 1,9, que lo había hecho el propio Banco de España. Me decía que era más una cuestión contable porque el cuarto trimestre había crecido más de lo previsto y tiene un efecto arrastre mucho mayor que los otros trimestres. Pero había una cosa que me preocupaba y es que fundamentalmente el crecimiento del cuarto trimestre era gasto público. Por eso yo hoy he insistido, cuando he dado los datos de contabilidad trimestral, que más importante que el gasto final es si hay crecimiento debido a la inversión, porque eso es lo que te dice cómo vas a evolucionar en el futuro. Entonces hay que ser cuidadoso porque lo que tenemos es que crecer por la inversión privada, por toda la colaboración pública-privada, porque tengamos mucha inversión extranjera, pero no por gasto público. Gasto público, al revés, a mí como consejera de Hacienda me corresponde ser muy eficiente y muy austera. Las elecciones catalanas han motivado que el Gobierno prorrogue los presupuestos. ¿Cómo ve esta decisión y cómo cree que puede afectar a la Comunidad de Madrid, que ya nos ha recordado aquí que tiene sus presupuestos aprobados con un endeudamiento cero? Pues la verdad es que no lo veo bien, porque se puede funcionar con presupuestos prorrogados, el Gobierno lo ha hecho, las comunidades autónomas lo han hecho, pero no parece la mejor forma de empezar una legislatura. Y sobre todo lo que no me parece bien es que hasta
hace una semana nos decían que era una cuestión fundamental y que para poder ponerse las maquinarias en funcionamiento y para todas las comunidades autónomas y para todas las cuestiones era absolutamente necesario tener un presupuesto, y simplemente porque los independentistas deciden cambiar el guión y montar unas elecciones, se viene abajo todos esos razonamientos y llegan a afirmar que no pasa nada. Si pasaba mucho, hacía 2 semanas, tiene que seguir pasando. ¿Que se puede funcionar? Perfectamente, pero que no es lo más adecuado, desde luego. Afortunadamente ya han comunicado que a través de probablemente de un Real Decreto Ley, las entregas a cuenta y las liquidaciones que tienen que hacer a las comunidades se van a seguir haciendo. Lo que no nos llegará es inversión territorializada este año. En cualquier caso, no creo que fuera a ser muy generosa con la Comunidad de Madrid, con lo cual tampoco tenía grandes esperanzas que el presupuesto del 2024 fuera a cambiarnos la inversión territorializada. El Gobierno dispone de 2 meses más para cumplir los objetivos vinculados a ese cuarto pago de los fondos europeos. Hoy nos ha dicho aquí que cree que nos van a poner la cara colorada en Europa por este tema de los fondos. ¿Ve riesgos con esta coyuntura actual, con ciclos electorales, de que esto no se pueda cumplir? Bueno, yo creo que son 2 cosas diferentes. Yo creo que en el tema de los fondos europeos han tenido grandes problemas en el Gobierno, hasta el punto que les dimitió el director general, porque yo creo que ya estaba perdido sobre cuál era la ejecución, pero afortunadamente gran parte de la ejecución depende también de las comunidades autónomas, y por ejemplo nosotros tenemos un 90% movilizado y un 56% ejecutado. Si las comunidades van más o menos como nosotros, tampoco será difícil cumplimiento. Digo que el cumplimiento será difícil si aparecen tramas mezcladas con las cuestiones de justificación de fondos europeos. Hombre, si te han dado recursos para comprar EPIs, mascarillas y todo lo necesario para el coronavirus, y se compran ese tipo de mercancía defectuosa, y a quien no se dedicaba a ello incluso desaparece o se queda en almacenes, pues no damos la mejor sensación. Pero de cara a por el bien de España, espero que no tengamos problemas con la justificación. ¿Qué nivel de ejecución presenta Madrid de estos fondos europeos que han llegado a la región? Ahora mismo presentamos un 90% del movilizado. Movilizado quiere decir que ya está puesta en funcionamiento todos los procesos. 56% ejecutado, es decir, que lo tienen a disposición las empresas que llevaron a cabo los proyectos, y antes de que termine el 2024 vamos a tener ejecutado, porque ya tenemos todos los documentos contables, esto es muy técnico, para que la parte restante del movilizado se ejecute. Nosotros vamos a ejecutar el 100%. De hecho, desarrollamos 2 aplicaciones informáticas muy importantes, porque COFI, que era la del Gobierno, daba muchos problemas y no sabíamos, y para poder tener un control, yo creo que si recibes unos fondos a los que no estás acostumbrado, que tienes que gestionar además de los fondos propios, pues tienes que tener un control exhaustivo sobre los mismos para evitar luego tener problemas. Y nosotros les puedo asegurar que el director general de presupuestos es de las cosas que más satisfecho está, porque llevamos una ejecución elevadísima. Hacienda ha publicado los datos brutos para calcular las balanzas fiscales, pero lo cierto es que no hay un consenso sobre la metodología. ¿Cuál es la posición de Madrid? ¿Van a usar estos datos para realizar sus propios cálculos? Pues, Cristina, como tú decías, son datos brutos. Con esos datos que se han publicado no se pueden hacer las balanzas fiscales. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos en balanzas fiscales, lo dice Ángel de la Fuente y otras personas expertas en la materia. Yo creo que se puede hacer perfectamente el trabajo de las balanzas fiscales, pero se tiene que hacer con unos criterios únicos y homogéneos para todas las comunidades autónomas. Si no, cada uno de nosotros nos podríamos estar haciendo trampas a solitario, que yo creo que es para los que lo han publicado, para que Cataluña los pueda construir, decir que España tiene un gran déficit con Cataluña y poder justificar todo tipo de pagos. Nosotros las haremos cuando se discuta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a ver si nos reúne la señora ministra y vicepresidenta de una vez, que no nos ha vuelto a reunir, nos dijo que nos iba a reunir, nos reunió para decirnos la senda de déficit de unos presupuestos que luego no van a tener lugar, y no nos ha vuelto a reunir. Y si hubiera unos criterios homogéneos y iguales para todas las
comunidades autónomas, entonces podríamos hablar de balanzas fiscales. No debemos olvidar que en las últimas que hubo realmente, que fueron verificadas y que fueron validadas, en el 2014, Madrid era la comunidad que más aportaba y la que menos recibía en concepto de ingresos, hasta el punto de que había unas diferencias bastante importantes. En gasto teníamos 2.000 millones inferiores a la media y en la aportación teníamos 11.000 millones superiores a la media de España. Por tanto, a nosotros las balanzas nos vienen muy bien, pero siempre que se hagan de una forma rigurosa y por expertos. ¿Y cree que se puede quebrar el principio de solidaridad entre comunidades una vez se publiquen los primeros cálculos? No será por nuestra parte. Nosotros tenemos clarísimo, lo hemos dicho en todo tipo de temas, con donación y demás, nosotros somos una región, somos la región capital, pero somos una región que formamos parte de un único país y que entendemos que la solidaridad está antes de todo. Y los que más tenemos que aportar a aquellos que tienen una situación inferior por la razón que sea. El PP tumbó en el Senado los objetivos de déficit y el Gobierno va a aplicar unos objetivos más exigentes a comunidades y ayuntamientos que tendrán 5.000 millones menos. Usted lo ha recordado hoy aquí. También el PSOE de Lobato ha dicho que esto va a suponer una pérdida de 400 millones para los ayuntamientos madrileños. La vicepresidenta dijo 300. Usted ha dicho que esto no va a ser así. ¿Esto es verdad? Es que no es así porque están jugando y, como siempre, los números los puedes cocinar todo lo que a uno les dé la gana, y a nosotros los economistas nos gusta hacer esas cosas, pero lo cierto es que nosotros teníamos unos presupuestos con déficit cero. Quiere decir que nuestro endeudamiento iba a ser cero. ¿Cómo? Si se hubieran aprobado y si se hubiera aprobado la senda de déficit, nos hubieran permitido el 0,1, lo que nos están diciendo es que nos permitirían endeudarnos en 288 millones más, pero no que nos dan 288 millones más, serían 288 millones que deberíamos luego volver a reponer. Y lo que nosotros tenemos muy claro es que si a Madrid le va tan bien es porque tiene esa deuda tan baja y ese control del gasto público. Vamos a hablar de la reforma del sistema de financiación, que la verdad que lleva casi 10 años pendiente. ¿Cuál es el modelo por el que apuesta Madrid usted como consejera? Bueno, el modelo, lo primero, puede sonar a lo que acabo de decir, pero el modelo es un modelo que tiene que hacerse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se ha hecho siempre. Es decir, tiene que ser hecho con unos criterios comunes que probablemente cada comunidad luchará por aquellos que le sean más ventajosos. La Castilla-León pues luchará por la dispersión geográfica, nosotros por el criterio de ordinalidad, que quiere decir que dentro de esa solidaridad que aplicamos desde el principio, eso no significa que nos quedemos en una situación peor que la que nos tenemos de punto de partida, porque si no, nosotros tendremos menos recursos para financiar nuestro gasto público de nuestros ciudadanos. Pero dentro de que cada uno tendrá sus diferentes criterios, y como eso, pues también Galicia y Cantabria, que han tenido una situación siempre, una situación pues holgada, mientras que Valencia y las Islas Baleares han tenido una situación de menos financiación, lucharán porque la financiación sea más equilibrada. Lo que no se puede hacer es de forma bilateral. Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, en la única reunión que tuvimos de política fiscal y financiera, la consejera de Cataluña directamente no vino. Y no vino y lo dijo en la prensa. Yo no voy porque no tengo necesidad, porque yo estoy negociando bilateralmente mi presupuesto, mi cupo especial de la parte que me corresponde. Eso no puede ser. Somos un solo país y tenemos que estar las comunidades y las ciudades autónomas todas juntas y poniéndonos de acuerdo. Y eso sí, quien tiene que presentar el modelo es quien está en el gobierno del central, que es la ministra Montero. La ministra Montero lo que pretende es que cada uno presentemos nuestro modelo y nos peleemos entre nosotros solos. Y lo que tiene que hacer ella como responsabilidad es presentar su modelo de financiación. Es como si yo les dijera a los consejeros, haced vosotros los presupuestos y luego ya me decís lo que queréis cada uno. Sería una locura absoluta porque cada uno tendrá sus propios intereses. Tú tienes que cumplir con tus responsabilidades y la responsabilidad de la vicepresidenta es presentar un nuevo modelo de política fiscal y financiera. ¿Y ve posible que se pueda impulsar un modelo justo? Me hablaba de Cataluña, con las exigencias de Cataluña y con los diferentes criterios entre comunidades, incluso gobernadas por gobiernos del mismo signo político. Bueno, lo de la justicia es algo relativo. Yo creo que se puede presentar un sistema mejor. Un sistema mejor pasa por un sistema que tenga más recursos. La vicepresidenta, cuando era ministra de Economía de Andalucía, decía que ella lo solucionaba todo si se ponía encima de la mesa 20.000 millones más.
bueno, si ponen 20.000 millones más, le aseguro que va a ser un sistema mucho mejor. Y ni siquiera le digo 20.000, con 12.000 nos apañamos y entonces crearemos un sistema en el que todas las comunidades estaremos mucho más satisfechas, siempre que formen parte de ellas también Cataluña. Mi compañera Patricia Rivero, del área de Economía, le pregunta si ve posible un acuerdo Gobierno-PP para cerrar esta reforma de cara a 2025. Yo creo que no va a haber reforma en 2025, nos encantaría, es un sistema que lleva obsoleto mucho tiempo, pero tal como está el panorama político, la verdad es que no creo que en el 2025 podamos llegar a un acuerdo. Es lo que sería razonable, que hubiera un acuerdo entre los grandes partidos políticos y que no decidieran los 6 votos independentistas de cómo están decidiendo todo en estos momentos en el Gobierno de la Nación. El catedrático Francisco Cabrillo, que nos acompaña aquí hoy y hoy le ha reivindicado como su mentor, ha dicho que cada región debe tener su propio IRPF y gastar en función de lo que recaude, como Estados Unidos. ¿Usted comparte esta afirmación? Yo comparto la corresponsabilidad fiscal completamente. Lo que no puede ser es que que las comunidades autónomas gasten de forma completamente desbocada, como ha ocurrido en numerosas regiones. Por ejemplo, Valencia tiene ahora un problema de que está endeudada porque el anterior gobierno gastó a manos abiertas y no contaba con los ingresos para ello. Cuando tú tienes una correlación entre los ingresos y el gasto, te haces mucho más responsable. ¿Cómo va a afectar la continuación del 20% del FLA a Madrid? Diciendo esto que me dice, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cree que se van a agravar los problemas de indisciplina fiscal de las comunidades, como avanzan algunos expertos? Yo espero que no. Que no seamos, nosotros tenemos que cumplir con las normas de convergencia y de política fiscal, porque no se nos olvide, formamos parte de Europa y Europa nos ha dicho claramente, se acabó la fiesta y todos debemos cumplir. Y en nuestro ADN, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, está cumplir con las reglas fiscales. Eso sí, es verdad que habrá que ver quién le pone el cascabel al gato y ver si el resto de los países europeos también cumple. El problema es que como uno incumpla y quien sea el primero, hay como un incentivo a que, bueno, no pasa nada si no se incumple, pero yo creo que deberíamos volver todos a la senda del cumplimiento de las reglas fiscales, porque es una senda que además nos obliga a discriminar y a diferenciar qué es lo realmente importante, en qué se debe invertir y que no debe haber, y quitar todo lo que sea gasto superfluo o gasto que no conlleve a una futura actividad económica y crecimiento económico. Vamos a hablar de impuestos. La comunidad asumió a finales de 2023 de manera temporal el ingreso del impuesto de solidaridad estatal, que lo han destinado a seguir bajando tributos. El Gobierno acusa a Madrid de que sigue bajando impuestos y a la vez pide más recursos al Estado. ¿Nos puede explicar cómo ha sido la recaudación, la evolución de la recaudación de este tributo? Bueno, la recaudación de este tributo no lo sabemos todavía porque tenemos que esperar el segundo año. El primer año lo recaudó el Gobierno de España y, de hecho, de la cantidad que esperaban recaudar, que eran 1.200 millones, se quedó en 600 millones. Y de esos 600 millones, 590 fueron recaudados en Madrid. Es decir, era el 90%. Nosotros, ante la posibilidad de que estos 590 o 550 que se recauden en el año siguiente, yo estoy convencida de que van a ser menos porque el capital es libre y el capital, cuando puede, deja de venir. La gente dice, no hay ningún problema porque la gente que está en Madrid no se va a trasladar simplemente porque le impongan un impuesto sobre el patrimonio 2.0, porque el impuesto a grandes fortunas es patrimonio 2.0. Hasta tal punto es verdad que los que tienen impuesto sobre patrimonio no lo pagan, o sea que es que no hay duda de que se tributa por la misma base imponible. Pero lo que no sabemos, y es muy difícil de cuantificar, es todo el capital que hubiera llegado si no hubiera existido este impuesto. Y es una capacidad enorme que vamos a dejar y que es muy difícil de cuantificar simplemente por tener este impuesto. Suponemos que será una cantidad semejante a esos 550 millones, no sabemos cuánto, y nuestra idea es aplicarlo, como siempre, y lo hemos dicho desde el principio, a desgravaciones fiscales que puedan ayudar a los contribuyentes y a todas las personas en todos los tramos para que eso genere a su vez más actividad económica. Me preguntaba por la segunda razón, que por qué nosotros bajamos los impuestos, y es porque es un principio muy básico también en economía, y es que cuando tú bajas los impuestos florece la actividad económica, con lo cual aumenta la base imponible y en lugar de recaudar menos, recaudas más. Y esto podría ser que
uno pensara que la teoría es así, pero que luego en la práctica no se produce. Pero es que cuando hemos visto cada vez que hemos bajado los impuestos, el tramo autonómico, en el IRPF un 0,5, cuando hemos creado un tramo inferior que suponía menos recaudación, en todos los supuestos hemos pasado a recaudar más. Pero no solo en eso, no solo en el IRPF, sino que también en sucesiones y en donaciones hemos pasado a recaudar más. Uno en sucesiones puede decir, bueno, pues es que ha habido más fallecimientos, pero en donaciones, ¿cómo lo explica? La actividad económica aflora cuando la fiscalidad es una fiscalidad equilibrada y justa. Vox sigue presionando en la Asamblea para que sigan bajando impuestos. La presidenta ha dicho que hay que hacerlo con responsabilidad y no anticiparse. ¿Usted cree que todavía queda margen? Si tuviera las manos libres, ¿cuál sería la siguiente rebaja fiscal que aplicaría? Sí que creo que queda margen, pero para eso tenemos que ver la evolución económica y probablemente nuestra idea es seguir haciendo bajadas de impuestos que favorezcan la natalidad, la familia, las empresas y que se siga generando actividad económica. ¿Cuál? Se me ocurren infinidad y como corresponde a lo largo de la legislatura, pues me voy a seguir evaluando cuáles son las mejores. La comunidad anunció la recuperación, lo ha dicho, de una parte del impuesto de patrimonio para neutralizar el impuesto de las grandes fortunas del Ejecutivo y que la recaudación se quede en Madrid. ¿Cuánto prevén recuperar y a qué lo van a destinar? Es lo que le acababa de decir, que no lo sé porque tiene que pasar todo este año para saber cuánto recaudamos. Si el año pasado fueron 550 millones, la cantidad será similar, aunque claro, ya la gente ha tenido tiempo para buscar alternativas e irse a otros países o organizar otro tipo de alternativas, por ejemplo, algo tan cerca como irse a Lisboa o irse a Andorra, no digo irse a las Islas Fiji, y probablemente nuestra recaudación será un poquito inferior. Y lo que queremos hacer y el compromiso con este dinero que recaudemos es seguir aplicando deducciones fiscales. Por ejemplo, gran parte de las medidas que hemos planteado como rebajas fiscales y como deducciones fiscales en el ámbito de la vivienda, hemos considerado y hemos tenido en cuenta esos recursos. También han anunciado la deducción del impuesto de la renta para nuevos contribuyentes que llevan más de 5 años viviendo fuera de España y que quieran invertir en activos financieros e inmobiliarios. ¿Esto cuándo se va a aprobar? Pues se va a aprobar en muy breve. Es un anuncio que llevábamos ya tiempo y tenía que hacerse realidad, no quedarse en un anuncio. Lo veremos en las próximas semanas que lo llevaremos a Consejo de Gobierno, y lo que permite es una deducción del 20% en cualquier activo mobiliario que se realice, tanto por parte de extranjeros como también por parte de españoles que hayan estado 5 años fuera de España. Y el único requisito es que te conviertas en residente y estés haciendo la declaración durante 6 años en Madrid. Los transportes públicos se encuentran bonificados, pero el consejero del ramo que nos acompaña hoy aquí, Jorge Rodrigo, ha deslizado la posibilidad de que se puedan revisar al alza las tarifas. ¿Esto es así? ¿Esto está sobre la mesa? ¿Se está estudiando esta opción? Se está estudiando porque lo que no se puede es hacer imposibles. Si queremos mantener el nivel de inversión que tiene nuestro metro, que es uno de los mejores de Europa, y yo incluso me atrevería a decir del mundo. Solo hay que subirse en el metro de Madrid, subirse en el metro de Londres o en el de Boston o en el de Nueva York. Es que no tienen color. Entonces, si queremos seguir extendiendo kilómetros, si queremos seguir manteniendo las inversiones, tendremos que ayudar a aquellos que realmente lo necesitan, pero a lo mejor parte de la subvención, que fue como consecuencia de la pandemia, debe revertirse y debe utilizarse para esas inversiones. ¿Le estoy entendiendo entonces que se hará de forma progresiva? ¿Con qué horizonte trabajan? No lo tenemos pensado, con lo cual sería anticiparme y le pondría en un aprieto al consejero de Transportes, que no lo ha decidido todavía. Muy bien. En la Comisión de Presupuestos y Hacienda se ha aprobado una iniciativa de Más Madrid para que sea la Cámara de Cuentas la que fiscalice los contratos de la Fórmula 1. ¿Qué le parece esta iniciativa? Ellos argumentaban en su iniciativa que era para evitar lo que ocurrió en Valencia. Es verdad que se conocen las grandes cifras del impacto del premio, la inversión privada, pero ¿va a haber dinero público invertido en este proyecto? No va a haber dinero público en esta inversión. De hecho, la Comunidad de Madrid forma parte, en tanto que ente consorciado y
IFEMA, pero de hecho el ente consorcio de IFEMA no va a poner recursos, sino que va a ser a través del concesionario, y de hecho lo que se pretende es obtener algunos recursos adicionales si todo va bien, pero eso ya depende de los números de la Fórmula 1. Y que lo fiscalicen, pero no de forma prospectiva, sino cuando esté todo el contrato realizado, la adjudicación, e incluso haya transcurrido un año desde su puesta en marcha, que será en el 2027. Vamos a hablar de empleo. La ministra Yolanda Díaz deslizó que bares y restaurantes debían cerrar antes, hablando de las excesivas jornadas del sector turístico. En una comunidad como Madrid, donde rige la libertad de horarios, ¿aplicar esta medida qué supondría? Yo creo que en la Comunidad de Madrid y en cualquier sitio es una verdadera locura. Uno tiene que ser muy libre y decidir que el empresario sabe mejor que nadie, y los clientes saben mejor que nadie, a qué hora quieren abrir y a qué hora quieren cerrar, porque depende mucho del sector, incluso de la zona de Madrid. Yo que vivo en las afueras, pues mis bares cierran antes. ¿Por qué? Porque no hay público para ellos, pero los bares y los restaurantes en el centro de Madrid no tiene ningún sentido cerrarlas a una hora determinada, y menos imponerlo desde un despacho, cuando hay tanto demandantes como oferentes que quieren estar ahí y que llegan a comunes acuerdos entre ambas partes. Por tanto, creo que realmente es intentarle poner puertas al campo. Es lo mismo que han hecho con los precios de los alquileres, toparlos. Cuando una cosa la topas con un precio máximo, con un horario máximo, lo único que haces es crear efectos no buscados, como pueden ser mercados negros, escasez de oferta, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere? ¿Cerrar los bares y que haya lugares clandestinos donde vayamos todos los que nos queremos tomar una copa? No creo. El Ejecutivo Regional se ha marcado el objetivo de alcanzar el pleno empleo en esta legislatura. La verdad que los datos de febrero no han sido del todo positivos. ¿Es posible a corto y medio plazo rebajar sobre todo el empleo juvenil del que hoy usted ha hablado? ¿Se atreve a hacer un pronóstico? Ha dicho que se podría rebajar sustancialmente. Claro, yo creo que al final de la legislatura, salvo que ocurra algo imprevisto como nos ha ocurrido en los últimos años, como pueden ser guerras diversas o ataques diversos o pandemias, deberíamos pensar que vamos a estar muy cercanos al pleno empleo. El pleno empleo ya saben que no es una cifra única, que varía, depende en Europa. Probablemente en Madrid con un 6% estaríamos en pleno empleo, estamos en un 9,7%, yo creo que puede conseguirse al final de la legislatura si todo va razonablemente bien. Y el empleo juvenil, lo que tenemos es un desfase más, es mucho mayor, porque hay un desfase entre lo que el mercado quiere y la formación que quieren, o incluso en ese problema tan importante que tenemos comprobados que la mayor parte de los desempleados juveniles no han acabado los estudios secundarios. Tenemos muchos graduados, mucha gente universitaria, cada vez es más también la gente que hace formación profesional, pero seguimos teniendo un porcentaje de alumnos que no consigue alcanzar los estudios de educación secundaria, y ahí es donde tenemos que poner nuestros esfuerzos con educación, con la formación profesional, con la formación para el empleo, para que esto sea posible. Y yo no digo llegar al pleno empleo, pero sí reducirlo sustancialmente, porque además es lo que va a generar que realmente todo el país y toda Europa pueda seguir tirando para adelante. Se ha referido a ese primer plan de empleo juvenil que ha dicho va a presentar la presidenta próximamente, supongo que abril o mayo, creo que nos habían dicho, que está dotado con 200 millones, y ha hablado de ese plan de talento digital. Entiendo que básicamente se va a trabajar en la formación, no sé si también en otros ámbitos. Bueno, la formación es una parte fundamental, pero hay otros ámbitos también importantes, como es la orientación. Muchas veces la orientación es incluso más importante, porque el propio desempleado, el propio joven no sabe qué es lo que necesita para tener inserción en el mercado laboral. Entonces, lo que vamos a hacer es crear, a través de las agencias de empleo, nosotros no queremos sustituir al particular, pero sí hacerlas mucho más atractivas para los jóvenes. Los jóvenes muchas veces no van a las agencias de empleo, porque como nunca han estado trabajando, no necesitan cobrar la prestación por desempleo, y por tanto piensan que las agencias de empleo no les ofrecen nada. Y lo que son las agencias regionales tienen una parte fundamental de orientación y de formación
y de contacto con las empresas, incluso, por ejemplo, en determinadas agencias de empleo que ya hemos modernizado, también estéticamente, no es lo más importante, pero es necesario que cuando una persona que ya está pasándolo mal porque no tiene un puesto de trabajo, pero tiene un puesto de trabajo que no le gusta, va a una agencia de empleo, se encuentre con un lugar agradable, se encuentre con un lugar en el que te ayudan a autoevaluarte y a decirte qué formación tienes y que en función de la formación, darte la orientación y la formación que requieres. Y en función de eso, ponerte en contacto con las empresas para que te contraten. Por ejemplo, estamos haciendo speed dating, que son pero en lugar de parejas, de job dating. Y es que vemos un montón de empresas, por ejemplo, en el ámbito de la restauración, que nos dicen que necesitan trabajadores y trabajadores que dicen que quieren trabajar. Entonces nosotros hacemos el filtro y en una sola jornada van pasando por todos los posibles empleadores y cada uno decide cuál es el que le encaja mejor. Y el matching o el acuerdo que está oyendo es realmente bueno. ¿Y tienen algún plan dirigido a los desempleados de larga duración? Sí, también tenemos un plan dirigido a de hecho, este ya existía, pero lo estamos potenciando porque vemos que muchas veces las personas que llevan más tiempo fuera del mercado de trabajo son las más difíciles de insertar. Entonces hay una serie de ayudas a todas las empresas que contraten en un contrato indefinido a las personas que pertenecen a estos ámbitos y se les da un incentivo económico mucho mayor que el que se les daría. También se les da en ocasiones a las mujeres y a los jóvenes, pero son incentivos importantes. Estamos hablando de 500 euros al mes por contratar, siempre que sea contrato indefinido. El año pasado nos avanzaron que iban a crear un centro de emprendimiento para el talento senior dirigido a profesionales mayores de 50 años que se iba a ubicar en Getafe. ¿Esto cuándo va a ser una realidad? Esto lo tenemos preparado, yo creo que va a salir antes del verano y si no es antes del verano será justo al terminar el verano, pero yo espero y deseo, y aquí miro a mi viceconsejero, que sea antes del verano. Va a ser en Getafe y va a ser porque cada vez no tiene sentido, la longevidad es mayor, cada vez vivimos más años, cada vez estamos mejor, o sea, depende de los trabajos, podemos trabajar durante muchos más años y sin embargo se producen un exceso de prejubilaciones de gente que tiene mucho que aportar y tiene mucho que aportar no solo por conocimiento, sino porque también yo creo que el trabajo intergeneracional es fundamental. Trabajar personas mayores y jóvenes es cuando la creatividad surge de manera impactante porque tienes al conocimiento, a la experiencia, pero también tienes a la juventud diciéndote cosas que nunca pensabas que se podían hacer así y por eso hemos decidido crear ese centro de emprendimiento donde personas que han trabajado muchos años y que saben mucho, pero que a lo mejor no saben de emprendimiento, se les va a ir orientando y van a trabajar con emprendedores para poder llevar a cabo nuevos proyectos que les da mucha posibilidad de trabajar muchos más años de forma completamente diferente en el mercado de trabajo. Nos ha hablado en su intervención de sectores en auge, se ha referido al audiovisual. También nos avanzó que estaban trabajando con el comisionado para el PERTE para crear un proyecto de semiconductores en la región. No sé si nos puede avanzar algún detalle de este asunto. No, porque las conversaciones ahí sí que son estrictamente confidenciales, pero mi cara demuestra la alegría que tengo porque yo creo que va a llegar a buen puerto y que cuando se tratan de cuestiones técnicas podemos trabajar bien el gobierno central, las empresas privadas y el gobierno de la región y el PERTE de semiconductores. Yo creo que conseguiremos que llegue a buen puerto, pero todavía estamos en proceso y no puedo decir más. Bueno, para finalizar, consejera, los sindicatos han convocado movilizaciones, quieren recuperar la jornada de las 35 horas. También el sindicato SID, Unión Profesional, está pidiendo una mejora de todos los funcionarios, no solo por niveles salariales. No sé si tiene estas cuestiones encima de la mesa, si va a haber una negociación. Pues estamos en ello, pero no forma parte de las cuestiones fundamentales. De hecho, cuando me reuní con ellos se lo expliqué, que creía que era mucho más importante que reducir el número de horas cuando tienen además en algunas ocasiones mucha flexibilidad, que era un poco por lo que se buscaba la reducción de las 35 horas, por la conciliación y no en todos los sectores, pero en algunos pueden teletrabajar o flexibilizar su trabajo. Creo que es mucho más importante y desde luego es en lo que sí que estamos trabajando y en eso sí que ha habido avances, es en la carrera profesional de los funcionarios que pensamos que es más importante. Pues consejera Rocío Albert de Economía, Hacienda y Empleo, ha sido un placer contar con su presencia en este foro dedicado a Madrid. Muchas gracias a todos.
Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.